se ponga a tocar ahí, porque entonces lo que pasó la vez pasada fue que alguien volvió a tocar ahí y entonces en vez de grabar paró la grabación. Bueno, entonces esta es la sesión número 10 de la clase de física con con los grados 11. Entonces, para ahorita vamos a ver un tema que se llama características del sonido. Entonces, una de las primeras características del sonido es el tono o altura del sonido. Este se refiere a los sonidos altos o agudos y a los bajos o graves. Entonces, esa característica se debe a la frecuencia del sonido. Entonces, cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo es el sonido. Y cuanto menor sea esa frecuencia, el sonido es más grave. Entonces, un sonido o una voz aguda puede ser, por ejemplo, como la de Michael Jackson. Es una voz aguda. Y una voz grave eh, podría ser, pues ahorita no se me ocurre ninguno, pero alguien que tenga como la voz como más ronca. De pronto puede ser una voz como la de Maelo Ruiz. ¿Listo? Entonces, un sonido agudo puede ser como, o una voz aguda puede ser algo como que emita una voz como más chillona, algo así como y la voz más grave. Oh. Entonces acá vamos a identificar unos sonidos graves o agudos. Ustedes me dicen si escuchan el audio. Entonces, adivina qué sonido es. Agudo, ¿no? Sí, grave o agudo. Entonces, agudo, para el que contestó. ¿Grave o Grave. agudo? Grave. Más grave. Agudo. Agudo. Miremos a ver la respuesta. Agudo, sí. Grave. Grave, sí. Está bien. Agudo. 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 Sí, también pienso lo mismo que es agudo. Miremos a ver qué dicen en el video. Agudo, sí, está bien. Grave. Sí, está bien. El que sigue. Agudo. Agudo. Sí, agudo. Grave. Sí, grave. No. Grave. Ese. Agudo. Sí. Agudo. Sí.
Sí, agudo, y pienso que sí. Sí, agudo, sí, grave, sí, agudo, grave. Ahí se equivocó. Esto es un ejemplo de cómo suenan grave, agudo, perdón. Eso, sí, agudo. Listo, entonces ahí teníamos el video. Acá hay unas características del sonido. Entonces, entre ellas está que las frecuencias del sonido que percibe el oído humano están entre 20 Hz y 20.000 Hz. Entonces, por debajo de los 20 Hz, nosotros no percibimos el sonido, nuestro órgano de los sentidos. Bueno, obviamente esto es para oídos sanos. Y por encima de los 20.000 Hz, pues ese sonido nos causa dolor, ¿sí? En nuestro órgano de los sentidos, o nos puede causar como resonancia en nuestro cerebro cuando escuchamos como un silbido, luego de escuchar un sonido muy fuerte. Entonces, los sonidos mayores a 20.000 Hz se denominan ultrasonidos y los menores a 20 Hz se denominan infrasonidos. Entonces, como ese rango de entre 20 y 20.000 Hz es para las personas sanas, a medida que el oído va envejeciendo, pues esa frecuencia mínima que va a escuchar el oído humano, pues va subiendo, porque el oído es un órgano que se deteriora y que no se regenera, o sea que una persona que pierde el oído no puede volver pierde la capacidad de oír, no puede volver a recuperar ese órgano, y por eso es que se agregan, digamos que aparatos eh, adicionales a nuestros órganos para mejorar la audición en algunos casos. Eh, entonces, personas que están expuestas durante su vida laboral a sonidos, por ejemplo, los profesores estamos expuestos a sonidos durante toda nuestra vida laboral, entonces eh, es normal escuchar o encontrar eh, profesores ya en su edad de retiro digamos que con problemas de oído. Sin embargo, pues hay otras profesiones donde se afecta más el oído, cuando se trabajan en fábricas o cuando se trabaja en construcción. Entonces, por eso, pues en algunos trabajos, pues es recomendable usar esos tapaoídos, pues para prolongar un poco más, digamos, la vida útil de este órgano. Y, eh, y por eso es que también no se recomienda escuchar más de una hora diaria con audífonos, porque cuando uno tiene un sonido prolongado muy cerca del oído,
por largo tiempo pues causa un degeneramiento rápido de ese órgano. Entonces, a veces se encuentran personas jóvenes ya con problemas de oído y la causa ha sido pues el estar escuchando música y todo el día y a muy alto volumen. Entonces, cuando escuchen audífonos, con audífonos, tiene que ser no por mucho tiempo, no durante todo el día, y tratando de moderar el volumen, para que eso pues no les afecte pues, el órgano del oído. Algunos animales como el perro perciben ultrasonidos muy cercanos a los 50.000 Hz y los murciélagos hasta los 100.000 Hz. Entonces, eh, ante esa capacidad de los perros de escuchar hasta sonidos con frecuencias hasta de 50.000 Hz, pues eso hace que, por ejemplo, sonidos como los de la pólvora eh, los sientan, digamos, mucho. Por eso los perros tratan de ocultarse, de esconderse, para evadir un poco el sonido, digamos, en épocas digamos, de Navidad, cuando suena mucha pólvora. Y los murciélagos usan esa capacidad del oído para guiarse, digamos, en la oscuridad, cuando ellos por lo general duermen en cuevas o en casas abandonadas. Entonces, eh, el sonido que ellos emiten es agudo. Entonces, lo que hace el órgano de los oídos de ellos es calcular el tiempo de ida y vuelta de ese sonido que ellos mismos emiten. Y dependiendo de qué tanto se demore en llegar ese sonido, ellos se guían en la oscuridad para encontrar un sitio donde dormir o para guiar su vuelo a lo largo de una cueva hasta que encuentren un sitio donde dormir. Y pues ellos no ven en la oscuridad, pero se guían con el órgano del oído. Se ha comprobado que los delfines emiten ondas ultrasónicas que les permiten ver a través de los cuerpos de otros animales y de las personas. Para los delfines los músculos y la piel son casi transparentes. Además pueden observar huesos, dientes y cavidades llenas de gas. Entonces, pues si un delfín al emitir esos sonidos que ellos emiten nos pudiera hablar, pues digamos que nos pudiera decir si tenemos alguna enfermedad, porque pues por esa misma capacidad de que pueden ver, digamos que a través del sonido que ellos mismos emiten. Entonces acá tenemos el ejemplo número 1. Dice, un diapasón al ser golpeado emite la nota mi, es decir, 660 Hz. ¿Cuál es la longitud de la onda sonora si la temperatura ambiente es de 10 grados? Entonces nosotros utilizamos la ecuación velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, pero resulta que tenemos que hallar lambda, que es la longitud de onda, pero la velocidad del sonido en el aire la debemos calcular. ¿Por qué? Porque nos están dando la temperatura del aire. Entonces, primero debemos calcular cuánto vale V para esa temperatura. Entonces, acá tenemos la ecuación de la velocidad del sonido en el aire cuando tiene una temperatura, que es esta T. Entonces, esa T tiene un valor en este caso, que es 10 grados centígrados, que aquí la reemplazamos. Aquí se reemplazó T. Entonces, al reemplazar, entonces esto nos sirve para simplificar acá. Grados centígrados a la -1 con grados centígrados. Y multiplicamos acá al lado derecho 0,6 por 10. Entonces 0,6 por 10 me va a dar 6. Entonces acá me va a dar 6. Y 6 más 331, pues me da 337
metros sobre segundos. Esa va a ser, ese 337 metros sobre segundos va a ser la velocidad del sonido en el aire cuando la temperatura es de 10 grados centígrados, que fue lo que nos dio el enunciado. Ahora sí, despejamos lambda de la ecuación que les di aquí arriba, pasando la frecuencia de multiplicar a dividir. Entonces queda debajo de la velocidad, queda la frecuencia, como está acá. Debajo de la velocidad, la frecuencia. Y ya reemplazamos los datos que son conocidos. Entonces, la velocidad la acabamos de determinar, es 337 metros sobre segundos. La frecuencia la da el enunciado, que son 660 Hz. Hz es segundos a la menos 1. Se va a segundos con segundos. Y dividimos 337 dividido 660. Entonces en su calculadora ahí verifican el resultado, 337 dividido 660. Y eso me da 0,51 y las unidades que me quedan, metros. Entonces ya esa es la longitud de la onda sonora que emite el diapasón. Entonces la longitud de la onda del sonido es 0,51 metros. Entonces, ejemplos de este tipo, pues ya habíamos trabajado. En cuanto a la siguiente característica del sonido, tenemos la intensidad. La intensidad del sonido es lo que comúnmente se conoce como volumen. ¿Listo? Entonces, esto nos permite diferenciar de sonidos fuertes de los débiles. Para hallar esa intensidad del sonido o volumen también se utiliza la potencia. Entonces, la potencia pues depende del aparato que emita el sonido. Entonces, por lo general, un equipo de sonido o un televisor, un radio, en sus especificaciones tiene la potencia para emitir ese sonido. Y podemos encontrar por lo general en la parte de atrás de esos aparatos, dentro de las especificaciones, la potencia que tiene cada aparato, cada electrodoméstico. Entonces, la intensidad del sonido se mide en vatios. Entonces, vatios sobre metro cuadrado. Entonces, esta P de arriba es potencia y esta área es de metros cuadrados. Esta área es el área, espere un momentico. Esa área de ahí debajo es el área superficial de una esfera. Esta es una A, ¿no? Área superficial de una esfera. ¿Por qué de una esfera? Porque es que resulta que cuando yo emito el sonido se emite en todas las direcciones. Entonces, dependiendo del radio, o sea, al sitio donde llegó, se ha esparcido en todas las direcciones, entonces está formando constantemente una esfera a medida que se propaga. Entonces se calcula el área superficial de esa esfera. Entre más lejos esté yo de la fuente sonora, esta área va a ser más grande y por tanto esa intensidad del sonido va a ser menor. Y eso es lo que yo conozco en mi experiencia cotidiana. A medida que yo me alejo, digamos, de una grabadora, pues voy a sentir menos volumen. Entonces, en estos cálculos, a medida de que esta área sea más grande, pues la división de P sobre esa área pues me va a dar un menor valor. Entonces, el oído humano puede detectar sonidos de una intensidad tan baja como 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado y tan alta como 1 vatio sobre metro cuadrado.
arriba de este límite todo sonido causa dolor. Esta sensación del oído se describe por medio de una característica subjetiva llamada sonoridad, que hace referencia a los niveles de intensidad de un sonido. Entonces acá la intensidad más baja o el sonido más bajo percibido por el oído humano lo vamos a llamar I sub 0. I sub 0 va a ser 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Esa va a ser la intensidad más baja percibida por el oído humano y la vamos a llamar I sub 0. Entonces, otro cálculo es el nivel de intensidad. Entonces, ese nivel de intensidad está dado por una escala logarítmica que compara la intensidad, o sea, el sonido, el volumen de ese sonido, con la intensidad más baja perceptible por el oído humano. O sea, calcula el volumen de algo versus el volumen mínimo percibido por el oído humano. Entonces, acá este logaritmo es el que se maneja en base 10. Entonces, hay dos logaritmos que maneja la calculadora. Si ustedes observan el teclado de su calculadora, hay uno que trae este log, que ese es el que utiliza la base 10. La base 10. Y hay otro logaritmo que trae la calculadora que es logaritmo natural. Y este utiliza como base E, que es un número, que es el número exponencial, ¿cierto? O el número de Euler. El número de Euler. Entonces, son teclas que manejan valores diferentes, entonces tienen que oprimir la que dice log en este caso. Si oprimen la que dice ln, pues nos va a dar otra cosa que no corresponde con la ecuación que estamos manejando acá. Entonces acá dice donde I sub 0 es la intensidad correspondiente a 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. EI es la intensidad del sonido a la que nos referimos. El nivel de intensidad se expresa en decibeles, que es esta dB que aparece en la ecuación. Entonces ahí es donde hablamos de decibeles. Acá hay un ejemplo que dice que en un campo abierto, Oscar, que está acá, Oscar llama a Gustavo. Entonces acá está Gustavo. Con una potencia de 10 a la menos 8 vatios, pero este no lo escucha, entonces Gustavo no escucha. Si Andrés se encuentra a 50 centímetros, entonces por acá está Andrés, Andrés sí está cerca, está a 50 centímetros, entonces él sí lo escucha, logra escucharlo. ¿A qué distancia se encuentra Gustavo con respecto a Oscar? Entonces hay que calcular esta distancia, que en nuestro caso pues va a ser R. Hay que tener en cuenta que Gustavo no escucha a Oscar. Entonces, si Gustavo no escucha a Oscar, él como mínimo está percibiendo la intensidad I sub 0. O sea, está en el límite donde ya él no lo escucha. O sea, como mínimo está a esa distancia o más. O sea, él está logrando escuchar como mínimo a una potencia de 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Y ya teniendo eso, pues él va o vamos a calcular cuánto vale R. Y después vamos a calcular el nivel de intensidad con que Andrés escucha a Oscar.
teniendo en cuenta que Andrés solamente está a 50 centímetros de Oscar. Entonces, en la parte A, para que un sonido no se perciba, debe tener una intensidad de 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. O sea, puede ser esta intensidad o menos para que él no alcance a escuchar. Entonces, teniendo en cuenta ese valor que es el de referencia, entonces esta I va a ser la mínima con la que una persona es capaz de escuchar. Y de aquí vamos a calcular entonces R para saber a qué distancia eh, está Gustavo de Oscar. Entonces, lo que se hizo fue pasar este R cuadrado de dividir aquí a multiplicar y, como ese I queda multiplicando, pasa acá al otro lado a dividir. Entonces, prácticamente se intercambian esas dos letras. Se intercambia entre I y R cuadrado. Y finalmente, para despejar R, pues se saca raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, R acá y R acá. La raíz de R cuadrado es R y al lado derecho de la igualdad se reemplaza la potencia con que Oscar emite el sonido es 10 a la menos 8 vatios, que eso nos lo da el enunciado. Esa es la potencia con la que Oscar emite su grito. 4pi son constantes y es la intensidad mínima percibida por el oído humano, de tal manera que Gustavo no lo va a escuchar. Y entonces ya se termina de hacer el reemplazo y es 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Y entonces en la calculadora ahí ustedes hacen raíz, abre paréntesis, 10 a la menos 10 a la menos 8, perdón, 10 a la menos 8 dividido, abre paréntesis para que me quede separado lo del denominador, sería 4 chip EPS por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12 y cierra paréntesis dos veces. Entonces eso me da 28,21 aproximando. La segunda cifra que es 0 la aproxima a 1 porque el número que sigue es 9, 28,21 metros. Entonces esta es la distancia mínima a la que está Oscar respecto de Gustavo, para que no lo escuche. ¿Listo? Entonces, distancia mínima a la cual se encuentra Gustavo con respecto a Oscar es 28,21 metros. Pueden estar más separados y así con mayor razón pues no lo escucharía. ¿Les dio el cálculo o lo hago aquí en pantalla? Opinen. Bueno, yo asumo que les dio el cálculo en su calculadora, ¿sí? ¿A todos les dio? ¿A alguien le dio el cálculo?
¿A todos les di el cálculo? Yo no tengo problema de hacerlo acá en pantalla, pero pues si no quieren, pues, o no opinan, pues me queda imposible adivinar si les da o no les da. Entonces la segunda pregunta es, ¿con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? Entonces recordemos que Andrés está a 50 centímetros de Oscar. Profe, un momento, Co- ¿puede ¿Cómo hacerlo es? de la por favor? Ya, Tuve problemas con la calculadora, qué pena. ya lo hacemos acá entonces. Entonces acá es raíz, ahí automáticamente se abre paréntesis, entonces sería 10, acá el exponente es este, el que dice X a la Y, o uno que aparece ahí como un sombrerito, ese es el exponente, entonces exponente eh, menos, claro que parece que no se activó, ahora sí, menos 8 dividido, aquí abro otro paréntesis para meter lo que es el denominador sería 4 pi por, acá tenemos 10 a la menos 12, acá cierro paréntesis del denominador y cierro otro paréntesis para la raíz, y acá le damos igual. Entonces acá me da 28,2094. Entonces, como yo quiero sacar nada más dos cifras decimales, entonces ese 0 lo aproximo a 1, teniendo en cuenta que este es el 0 es menor que 5 y el 9 mayor que 5. Entonces ese 9 aproxima a 1 el 0, entonces queda 28,21 en el resultado que fue lo que nos debió dar ahí, 28,21 acá en el resultado. ¿Listo? Entonces, los paréntesis son útiles. Un paréntesis es útil para cobijar todo lo que cobija la raíz y otro para cobijar todo lo que es el denominador en esta fracción. ¿Listo? Entonces, aquí un paréntesis me va a servir para cobijar todo lo que me cobija la raíz. Aquí. Y el otro paréntesis que utilizo es para cobijarlo del denominador, que es de acá a acá. ¿Listo? Ahora dice, ¿con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? Entonces, Andrés está a 50 centímetros de Oscar. Entonces, ese sería el valor de R. R. Entonces, para hallar el nivel de intensidad se requiere primero hallar la intensidad del sonido, que sería el volumen. Entonces sería I, que sería el volumen con el que Andrés escucha a Oscar. Entonces P es la potencia, 10 a la menos 8, 4 pi por R cuadrado, pero entonces R es 0,5. Entonces se encierra entre paréntesis, teniendo en cuenta que se está elevado al cuadrado. Y ya haciendo los cálculos, eso me da 3,2 por 10 a la menos 9 vatios sobre metro cuadrado. Entonces,
en la calculadora ya miramos. En la calculadora sería así. En la calculadora sería 10 a la menos 8 dividido, y entonces ahí abro paréntesis para meter todo lo que está en el denominador. 4pi por 0.5, eso está al cuadrado, y cierro paréntesis para ubicar todo lo que está en el denominador, pues que me quede ahí en el denominador. Y le damos igual. Eso me da 3,18. Este E quiere decir por 10 a la menos 9. Este E. Pero entonces se deja uno solo. ¿Listo? 3,18 por 10 a la menos 9. Entonces se deja un solo símbolo, me refiero. Es lo que nos da acá. 3 se nos dio diferente. Miremos. 3,18, entonces acá lo aproximó a una sola cifra decimal, entonces quedaría 3,2 por 10 a la menos 9, pero lo aproximaron a una sola cifra decimal, o luego le habrían podido copiar las dos. Entonces, 3,2 por 10 a la menos 9, y las unidades vatios sobre metro cuadrado. Esa sería la intensidad o el sonido, o el volumen más bien. La intensidad del sonido o el volumen. Y después vamos a hacer el cálculo para hallar el nivel de intensidad, que es lo que nos piden. Entonces, I solo es intensidad, pero ahora para el nivel de intensidad se calcula con este beta. Beta la ecuación es esta: 10 de B logaritmo de I sobre I sub 0. Entonces, ese 10 de B, ese siempre va. Ese es una constante. Ese no cambia. Constante. Ese no cambia. Log de 3,2 por 10 a la menos 9 sobre 10 a la menos 12. Y ya, pues ahí nos da el valor, que es 35 decibeles. Entonces, en cuanto al manejo de la calculadora, entonces yo escribiría en la calculadora 10 por log, abre paréntesis, de 3,2 por 10 a la menos 9 sobre 10 a la menos 12. Entonces en la calculadora tendríamos que hacerlo así: 10 por, entonces acá sería log, vea que acá hay logaritmo, este LOG es en base 10 y este es en base del número de Euler, entonces oprimimos el que dice log. El paréntesis se abre automáticamente en esta calculadora en línea, ¿no? Ustedes tienen que abrirla manualmente. 3,2 por 10 a la menos 9. Menos 9 dividido 10 a la menos 12. Igual. Entonces cerramos paréntesis igual. Y eso nos da 35,05. Pues ahí en la presentación nada más escribieron 35. El resultado, 35, y las unidades decibeles. Entonces Andrés escucha a Oscar con un nivel de intensidad de 35 decibeles.
¿Para qué utilizan esto del nivel de intensidad? Para controlar el nivel de ruido que producen las industrias, algunas industrias, o algunos establecimientos que generan constantemente ruido. Por ejemplo, las discotecas, dependiendo del sector de la ciudad donde se ubiquen, tienen permitidos ciertos niveles de intensidad. Entonces, si están en una zona residencial, deben llegar hasta ciertos decibeles, y ya si están en una, digamos, en una zona de tolerancia, pues se permite un nivel de intensidad mayor. Pero entonces ahí hay que mirar, pues, digamos que el plan de ordenamiento territorial, y de acuerdo a eso mirar en qué zona está permitido eh, qué nivel de ruido, de acuerdo a la dedicación que se le da a la zona. Otra característica del sonido es el timbre. El timbre después es una cualidad que es un poco más, digamos, particular del sonido. Entonces, por ejemplo, acá si se tiene un violín o un diapasón o una flauta o esos instrumentos que se llama gong, que es prácticamente una lámina circular, pues todos esos 4 instrumentos tienen sonidos muy particulares. Entonces son cualidades que se refieren al instrumento particular. Por ejemplo, si ustedes me escuchan digamos, sin ver mi foto, saben que es el sonido de mi voz, porque ya conocen como esa particularidad de mi voz. Y lo mismo si llega cierta profesora, digamos, allá al salón y habla detrás de la puerta, ustedes pueden identificar quién es sin verla, porque su timbre es particular y es una cualidad del sonido. Entonces, digamos, si ustedes escuchan a la profesora, digamos, Sally o, o Miriam, ellas tienen una voz muy particular, entonces ustedes la pueden identificar sin necesidad de verlas, ¿cierto? Porque esa es la cualidad que les da el timbre. Acá hay un ejemplo que dice que hay 4 observadores, en este caso los marcaron con A, B, C y D, que se encuentran a diferentes distancias de una fuente sonora. Entonces la fuente sonora acá es un bafle que tiene una potencia de 25.000 vatios, como se muestra en la figura. Entonces, ¿cuál es la intensidad con la que cada observador percibe el sonido producido? Entonces, aquí al observador A hay 120 metros, al observador B 180 metros, al C 260 metros, pero al D no se conoce la distancia, porque la distancia aquí queda como en diagonal. Entonces, si ustedes ven acá, pues esta distancia entre C y D, ustedes la tienen, porque sería esta misma que hay entre el bafle y B. Entonces, aquí serían 180 metros. Entonces, de acuerdo a la figura que ahí se forma, ¿cuál será la distancia? ¿Cómo podremos hallar la distancia o la longitud de la línea verde? Suponiendo que está recta. ¿Con qué conocimiento que ustedes ya han trabajado pueden calcular la longitud de la línea verde? Aquí, mire, observen que aquí se forma un triángulo acá. Entonces, ese triángulo, ¿qué tipo de triángulo será?
¿Será que aquí se forma un ángulo recto? Acá donde estoy señalando, en el vértice C. ¿Qué es ángulo recto? Que es de 90 grados. ¿Será que se forma un ángulo recto de 90 grados? Se nos acabó el tiempo, apúrenle. Quedan 5 minutos, entonces vea, aquí hay un ángulo recto o de 90 grados, acá. Y este triángulo es un triángulo rectángulo, entonces la longitud de la línea verde se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, digamos en este caso, la longitud de esa línea verde sería D, es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, que sería 260 metros al cuadrado, más 180 metros al cuadrado. Listo. Y entonces ahí ustedes con la calculadora hallan la longitud de la línea verde, que en este caso sería raíz, en la calculadora raíz, abre paréntesis, 260 al cuadrado más 180 al cuadrado, cierra paréntesis igual. Entonces, esto me da 316,23 aproximando metros. Esa sería la longitud. 316,23 metros, la longitud de la línea verde. Ahora, para cada observador ustedes tienen que hallar la intensidad, o sea, el volumen del sonido que percibe cada uno de esos receptores del sonido. Entonces acá sería para el receptor A. Para el receptor A. Entonces, para el receptor A está a 120 metros, o sea, el valor de R para el receptor A es 120 metros. Entonces, la intensidad es potencia sobre esa área, y esa área es 4pi R cuadrado. Entonces, esa es la ecuación que venimos manejando. Entonces, ustedes reemplazan ahí 25.000 vatios sobre 4pi, lo que es R es 316,23 metros al cuadrado. Y entonces ahí sacan el valor. Ahí sacan el valor. Entonces será, acá me faltó un 0 porque es 25.000, aquí. Entonces sería 25.000 dividido, abre paréntesis, 4, shift S para que me dé pi, por 316,23. Pero aquí R es 120. Entonces acá hay otro error por hacerlo de afán. Entonces este es 120 porque estamos calculando para el receptor A. Para el receptor A, y el receptor A está a 120 metros. Entonces aquí sería 120 al cuadrado, cierra paréntesis igual. Eso me da, aproximando a 2 cifras decimales, me da 0,14 vatios sobre metro cuadrado. ¿Listo? Y eso mismo hay que hacerlo para el observador B, C y D, que cambia el valor de R, o sea, la distancia a la que están de la fuente del sonido. ¿Listo? Eso sería lo que hay que hacer. Entonces, pues, gracias por su atención.
no olviden que la entrega de la actividad 2.4 ya pasó, era el 9 de julio, entonces no se les olvide entregar eso lo más pronto posible para que pues estén al día. Ya vamos en la actividad 2.4 y la siguiente entrega es el 23 de julio. Entonces ya deben estar trabajando para esa quinta entrega.